dicho esto, y antes de entrar en la responsabilidad tributaria propiamente dicha, justo en el último caso que acabo de mencionar, en cuanto a obligados tributarios, la ley menciona en la letra J del artículo 35, apartado segundo, los sucesores. Creo que es interesante que hagamos una mención, porque cuando hablamos de sucesión de deuda o de derivación de deuda, también se incluyen aquellas que se transmiten a nuestros herederos mortis causa. Oye, ¿qué sucede cuando un obligado tributario tiene una deuda pendiente que no ha satisfecho y fallece? Pues esa solución nos la da el artículo 39 de la Ley General Tributaria. Se transmite a nuestros herederos, por supuesto, siempre teniendo en cuenta las cautelas y todas las disposiciones que se regulan en el Código Civil para la adquisición de la herencia. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Las sanciones nunca se van a transmitir, siempre van a ser las liquidaciones tributarias con carácter principal. ¿Por qué motivo? Porque un tercero cercano no tiene por qué responder de la culpa o negligencia que hayamos cometido nosotros a la hora de no responder de esas obligaciones tributarias. ¿De acuerdo? Y luego también tenemos que tener en cuenta que las personas jurídicas también fallecen. ¿Qué es lo que sucede cuando se extingue, cuando se liquida una sociedad o cuando un autónomo, una persona que trabaja por cuenta propia, cesa de su actividad? Pues en ese caso, el artículo 40 de la Ley General Tributaria nos indica que se harán cargo de esa deuda en el caso de que se haya declarado la insolvencia o se declare la solidaridad de otras personas respecto de esa deuda tributaria, pues van a responder los socios, partícipes o cotitulares de la empresa o del ente jurídico, siempre de forma solidaria, ¿de acuerdo? Lo he comentado antes de forma subsidiaria, no. De forma subsidiaria se puede derivar a otros sujetos, que ahora lo analizaremos, pero de forma solidaria en el momento que se extingue una empresa, van a responder los socios, los partícipes y los cotitulares. Y me plantearéis, sin límite ninguno, pues si estas personas están sometidas a un régimen jurídico de responsabilidad limitada, van a responder a esa limitación. Pero si no están sometidos a una responsabilidad, efectivamente van a responder de todo tipo de deuda de derecho público con carácter ilimitado. Otro ejemplo, hemos puesto como ejemplo una empresa. ¿Qué es lo que sucede con una comunidad de bienes? Por ejemplo, una comunidad de bienes que se extingue, pues van a responder de esa deuda tributaria de la comunidad de bienes a aquellas personas o sujetos que van a hacer suyo a título individual esos activos, esos bienes o esos derechos que antes eran de la comunidad de bienes. Es decir, coger lo bueno, pero también coger lo malo. ¿Y en qué proporción? Pues en cada una que ostente los comuneros en cuestión. Por ejemplo, imagínense una comunidad de bienes con dos comuneros. El primero ostenta una cuota de participación del 25% y el segundo del 75%. Pues en esas proporciones van a responder también de las deudas tributarias. Vuelta otra vez a lo mismo, para lo bueno y para lo malo. El primero cogerá menos, pero responderá de menos. Y el segundo, al contrario. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos que tener en cuenta, esto es muy importante, qué tipo de responsabilidad tributaria tenemos. Por ejemplo, no, discúlpeme, tenemos dos grandes bloques, que son los que vamos a analizar a continuación, ¿vale? Y vamos a desgranar la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria. Ya estoy viendo en pantalla que tenemos la primera de las diapositivas respecto de estos bloques. Quisiera hacerle un preaviso. Discúlpenme, hay un error en la diapositiva. Antes de nada, lo he advertido esta misma mañana. Resulta que las diapositivas que se corresponden con responsabilidad subsidiaria, el contenido es en relación a la responsabilidad solidaria y al revés. Discúlpenme, de verdad. Entonces, quédense tranquilos que el contenido es correcto, pero por ejemplo, ahora mismo la diapositiva que tenemos en pantalla en relación al segundo punto del programa, derivaciones de responsabilidad subsidiaria, tengan en cuenta que vamos a hablar en primer lugar de la responsabilidad solidaria. Antes de nada, sí que vamos a hacer un pequeño receso y vamos a hablar de las principales diferencias entre una y otra, porque creo que de esa forma vamos a poder analizar de forma mucho más clara en qué consiste una y otra y cuáles son los supuestos en los que una pudiera darse y cuáles son los supuestos en los que pudiera darse la otra. En primer lugar, el responsable solidario va a responder, como su propio nombre indica, de forma solidaria junto con el deudor o deudores principales. ¿Esto qué es lo que significa?
El artículo 175 lo que viene a incluir más obligados tributarios, además del obligado principal, deudor principal, que sigue estando ahí y tiene que seguir respondiendo de la deuda. La responsabilidad tributaria subsidiaria no sucede eso. Por eso mismo el artículo 176, que regula este tipo de procedimientos, ahora hablaremos de todo, no se preocupe, simplemente le estoy dando unas pinceladas a modo de anticipación. El artículo 176 de la Ley General Tributaria, para derivar una deuda de forma subsidiaria, exige previamente a la Administración tributaria que declare fallido al deudor principal. Es decir, se tiene que constatar que es un crédito incobrable por parte de el autónomo, empresa o persona física para que pueda derivarse a otros terceros. Y muy importante, la responsabilidad tributaria no va a alcanzar a sanciones en principio, salvo algunas excepciones que vienen de forma expresa regulada en la Ley General Tributaria, en la norma marco, como hemos comentado, y que van a atender siempre, no en la mayor parte de los casos, siempre, a negligencia o culpa de esos responsables tributarios. Y por esa razón los castigan, por decirlo de algún modo, el legislador, como diciendo han sido partícipes de esta infracción tributaria y vas a responder no solo con esa derivación, no solo respondiendo de la deuda o de la obligación tributaria, sino que además lo vas a hacer de sanciones tributarias, posibles recargos, eh, intereses de demora y todas esas consecuencias administrativas tributarias que implican una mayor cifra o una mayor cantidad de la que tengamos que responder. En el caso de que tengamos que responder, porque no es en todo, será de aplicación el artículo 188 de la Ley General Tributaria. En cuanto a las reducciones, tanto de las sanciones como de la deuda, se refiere, siempre y cuando, acuérdense, tenemos por medio una conformidad que ha tenido que dar el deudor principal. Si no la ha dado el deudor principal, no nos va a valer a nosotros en nuestra condición de posibles responsables y también siempre y cuando se vayan satisfaciendo en los plazos marcados en ese artículo tanto la deuda principal como las sanciones. Entonces nos vamos a poder aprovechar de una serie de ventajas y pagar menos dinero. Pero la norma general es que las sanciones y los recargos no se le derivan a este responsable tributario. ¿De acuerdo? Ahora bien, empezamos. Fíjense, todavía no me he empezado a hablar de la responsabilidad solidaria y fíjense todas las particularidades que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la responsabilidad tributaria es solidaria. Vamos a centrarnos en el primer gran tipo, el primero de los bloques. La responsabilidad solidaria está regulada en el artículo 42 de la Ley General Tributaria. ¿En qué supuestos la Administración tributaria puede derivar una deuda o una obligación a posibles responsables solidarios? Primer supuesto. Serán responsables solidarios en aquellos causantes o que colaboren con la infracción tributaria. Está claro, ¿no? Creo que no es necesario extendernos más en este primer caso, en este primer supuesto. A este, por ejemplo, pues sería aplicable lo que hemos dicho con anterioridad, artículo 42.2. Se le va a imponer también al responsable solidario que ha ayudado a defraudar a la hacienda pública todos esos recargos mencionados. En segundo lugar, los cotitulares de entidades tales como una comunidad de bienes o la herencia adyacente, pero solo en su cuota de participación. Esto lo hemos comentado con anterioridad. En tercer lugar, aquí sí hay más cosas que examinar. Los sucesores de actividades empresariales o económicas. Pónganse en el siguiente contexto. Me da igual la actividad económica. Por ejemplo, una peluquería. Una peluquería que está entrando en pérdida, tiene ya una serie de deudas de seguros sociales respecto de sus empleados, también pues, obligaciones tales como el impuesto de sociedades, esa obligación de retener, IVA que tenemos todos los autónomos o sociedades jurídicas en cuestión. Y decide vender el negocio. ¿Qué es lo que sucede? El que compra el negocio responde junto con el deudor principal de esas deudas de derecho público. Así es. Nos
indica la Ley General Tributaria que nosotros lo que podemos hacer, a modo de saber el estado de ese negocio, podemos solicitar a la Hacienda Pública un certificado en el que se nos indique exactamente, se va a indicar en esa certificación cuáles son las deudas que con esa administración en concreto mantiene o tiene pendientes de pago ese deudor principal. La Administración tributaria tiene la obligación de expedirnos ese certificado en el plazo máximo de 3 meses. Si se expide el certificado, vamos a responder únicamente de las deudas que se detallen en esa certificación, que para eso se nos da la opción o la facultad de poder pedirla, no de otras que surgieran a posteriori, las que vienen en la certificación. ¿Y qué es lo que sucede si la Administración no cumple su parte y no nos la expide, no nos la facilita en ese plazo máximo de 3 meses? Pues que no vamos a tener que responder de nada. Fíjense la diferencia. Entonces, por eso mismo, previamente a quedarnos con cualquier tipo de negocio, siempre pedir la certificación que se contemple, que se regula en el apartado segundo del artículo 175 de la Ley General Tributaria, en el que ya anuncio, es el precepto que regula el procedimiento para derivar las deudas de una forma solidaria. Y viene en la Ley General Tributaria. Ahora bien, siempre, siempre, siempre va a responder. Ya hemos visto la primera excepción, que no se expida a tiempo esa certificación, pero hay otra, hay tres más. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si no adquirimos la empresa entera? Sí, me viene a la cabeza. Una empresa que se dedica a la ferretería, a la forja y que también hace puertas de hierro automáticas, me da igual. Y por operatividad, por ser prácticos, porque creen que van a ser más funcionales, deciden desprenderse de la unidad productiva relativa a la fabricación y realización de puertas. Y yo estoy interesada. ¿Por qué? Porque hay una maquinaria usada, pero en buen estado, que yo voy a poder adquirir a un precio mucho más económico. Si yo me quedo con esa unidad productiva, una transmisión onerosa, ¿voy a tener que responder de todas las deudas de la empresa? Obviamente no. Y esto se da mucho en el seno de los procedimientos concursales. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas son de gran magnitud o aunque sean pequeñas. Entonces, los administradores concursales se ven obligados a liquidarla. Es mucho más sencillo hacer la empresa cachitos pequeños, trocitos pequeños, e ir vendiéndola a posibles interesados que es más dificultoso conseguir a una persona o otra empresa que esté interesada en la adquisición de todo el combo. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, como se comprenderá, está un juez competente, que es el que está llevando el concurso. También tenemos el administrador concursal, que se ha encargado de determinar o fijar cuál es el inventario de la empresa, activo de un lado, pasivo de otro, y si hay deudas de derecho público, van a estar en este segundo apartado. Entonces, ¿cuál es la función principal o la finalidad, objetivo principal de liquidar la empresa o de liquidar la maquinaria de forma independiente y por separado? Pues conseguir dinero para pagar esas deudas. Entonces, lo que no tiene sentido ninguno es que yo adquiera una maquinaria o adquiera una unidad productiva independiente del total y que ahora tenga que responder de esas deudas afecta a la actividad empresarial que yo me quede. No tiene sentido ninguno. Entonces, esto lo contempla de forma expresa la Ley General Tributaria. Es otra de las excepciones por la que, aunque nos quedemos en la empresa, no respondemos de las deudas del deudor principal. Y también tener en cuenta, es que estaríamos hablando en el seno del concurso de créditos privilegiados. Es decir, esa realización de bienes va a ir destinado en primer lugar tanto a, por ejemplo, las entidades bancarias cuando tienen un crédito con garantía hipotecaria, que también es privilegiado, y la deuda de derecho público en primer lugar. Hacienda va a cobrar en primer lugar, siempre. Y luego también tenemos una excepción, la hemos referenciado al principio, pero tenemos que tener en cuenta qué sucede si nos quedamos esa unidad productiva o esa empresa, es que en este caso resulta indeferente, por fallecimiento, mortis causa del deudor principal. Pues esto se va a regular no con una responsabilidad solidaria, sino por el artículo 39 relativo a la sucesión de las personas físicas por fallecimiento. Ahora bien, ¿hemos visto ya todos los casos en los que se nos puede derivar responsabilidad? No. Existen otros tres. Que además, dentro del mismo artículo 42, el legislador se ha cuidado de ponerlo aparte. Retomamos, cuarto lugar, los que colaboren con el deudor primario en la ocultación de sus bienes.
también por culpa o negligencia los que incumplen las órdenes de embargo. Imagínense que tenemos un proveedor que nos debe, o al revés, y nos debe dinero, y le llega una orden de retener. Nosotros le pedimos el favor, mira, no me embargues, no me embargues. Respondería también, así que, ojo, cuidado, cuidado a quien le hacemos un favor, que no, la broma nos puede salir muy cara. Y también en ese sentido, por ejemplo, tenemos unos bienes retenidos por un embargo, por una orden de embargo que ha dado Hacienda, y nosotros liberamos ese embargo, porque sí, porque también respondemos. ¿Cuál es el castigo de Hacienda? Lo hemos dicho al principio, va a responder no solamente solidariamente de la obligación principal, sino también sanciones, recargos, intereses. ¿De acuerdo? Ahora, dicho todo esto, eh, creo que no me he dejado nada en el tintero. De todos modos, si tenemos alguna duda, luego al final de la ponencia lo vemos.